Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión en directo en Twitch para resolver ejercicios diversos. Esta es la emisión número 06 con este fin. Y bueno, ahora traigo la novedad de que ya traigo otra tablet. Entonces, espero que ahora salga mejor todo que las veces anteriores, que hemos tenido varios problemas técnicos. A ver qué tal. También estoy utilizando ya otro programa para escribir, porque el otro me daba también algunos problemas. Y con esta tablet venía un programa predeterminado. Entonces aprovecho para utilizar ese programa mejor. ¿Qué tal, Diego Vázquez? Hola, buenas noches. Entonces, a ver, les voy a mostrar los ejercicios de esta ocasión. Ahí traigo algunos ejercicios ya listos para empezar a resolverlos. Algunos son ejercicios que traía desde otras emisiones anteriores, que se han quedado pendientes. Pero bueno, antes de empezar, si hay algún problema técnico o algo, por favor me avisan. Puse la emisión a 720, pero le bajé un poco aquí al bitrate para que no se esté cortando tanto la emisión. Pero al parecer eso también hace que no puedan bajar la resolución ustedes. Son cosas de Twitch que todavía no entiendo bien. Pero bueno, esperemos que no nos dé problemas esto. Pues bueno, entonces vamos a empezar con algunos ejercicios. A ver. Bueno, ya los traje también en orden. El primero que vamos a resolver, bueno, los primeros son sobre vectores. Después vamos a resolver una ecuación diferencial de primer orden. Y luego voy a resolver algunas ecuaciones diferenciales de segundo orden de coeficientes variables, ¿sí? Eso porque me han estado preguntando mucho al respecto sobre este tipo de ecuaciones. Entonces quiero aquí aclarar algunas cosas, por eso lo hago. Bueno, entonces vamos a ver el primer ejercicio. Ignacio Acuña, buenas noches. Gracias por venir. A ver, el primer ejercicio que vamos a resolver es este sobre vectores que quedó pendiente en la ocasión anterior. Hola, Josefina. Josefina, sí, perdón. Dice, tengo un ejercicio sobre planos en el 3, después podría hacerlo. Pues sí, igual, pásamelo y ya lo resuelvo después de los que ya traigo aquí preparados. A ver, vamos a resolver entonces este. Ahí está. Aunque creo que se ve un poco reducido. A ver si veo esto. Bueno, ahí se ve un poco mejor. Bueno, a ver. Nos da dos vectores, U y V. El U tiene componente 2i más 3j y el V es el 4, alfa. Si se alcanza a distinguir, ¿no? Aquí lo que dice. Si no, a ver, lo voy a volver a escribir acá un poco más grande. El vector U es el vector 2i
más 3j. Y el vector v es el vector 4, alfa. Así. Y entonces lo que pide el inciso A es calcular el valor de alfa para que u y v sean ortogonales, ¿sí? Entonces aquí lo que hay que recordar es lo siguiente. U y v son ortogonales si el producto punto es 0, ¿sí? Entonces simplemente hay que calcular el producto punto aquí de u con v y hay que igualarlo a 0 y resolver. En nuestro caso, el producto punto de u con v es igual. Y recuerden que se va multiplicando componente a componente. El 2 por el 4 y el 3 por el alfa. Entonces ponemos 2 por 4 más 3 por alfa. Eso tiene que ser 0. 2 por 4 son 8. Entonces 8 más 3 alfa debe ser 0. O sea que 3 alfa debe ser menos 8. Con lo cual alfa debe ser menos 8 tercios. Y ya está. ¿Vale? Vamos a hacer otro. El inciso B. El inciso B pide que u y v sean paralelos. Entonces, dos vectores u y v son paralelos si... Eso lo podemos escribir así. El vector u es paralelo al vector v si existe un número real, o sea, un escalar, tal que el u sea igual a k por v, ¿no? Bueno, esa es una condición. Ahora, a ver, en este caso, si podemos usar esa con... Sí, sí podemos. Bueno, aquí nada más una cosa. Si existe ese escalar k tal que u sea igual a k por v, también existe a la inversa, ¿no? O sea, que v sea igual a k por u. Y claro, pues este escalar k en ambos casos es distinto. Ahora, lo escribo así porque conviene más en este caso de la otra manera. Entonces, a ver. Mejor para no confundirlos, lo voy a escribir así. Que v sea igual a un escalar por u. Queda lo mismo, pues, nada más es para... porque en este caso va a resultar un poquito más rápido hacerlo así. Entonces v igual a k por u. Bueno, gracias Diego por tu comentario. A ver, dice ahí lo paso. Bueno, mejor pásame el ejercicio a alguna de mis redes sociales y ahí ya lo guardo para resolverlo. ¿Sí? Que ahorita ya traigo algunos ejercicios preparados que les he estado diciendo en mi canal que me manden sus ejercicios y ya traigo aquí varios. Entonces mándamelo y ya ahí lo agrego a la carpeta. Dice las ecuaciones paramétricas del plano perpendicular. Plano perpendicular al triángulo. Creo que se me lo habías escrito en un comentario, ¿verdad? Dice que divide a dicho triángulo en dos triángulos isósceles. Ok. Bueno, la idea básicamente sería encontrar primero dibujar el triángulo, ¿no? Encontrar dice que divide dicho triángulo en dos triángulos isósceles. Pues encontrar cómo puedes dividir ese triángulo en dos triángulos isósceles, primero con un segmento y luego encontrar el plano que contenga ese segmento. Sí, que sea perpendicular al plano que contiene a los tres puntos. Como es perpendicular al plano que contiene a los tres puntos, va a contener al vector normal que contiene a ese plano. Entonces primero calculas el vector normal del plano que contiene a esos tres puntos. Ese va a ser un vector contenido en el plano que quieres encontrar. Y también debe contener al segmento, el cual puedes representar también como un vector, que divida este triángulo en dos isósceles. Como ya tienes dos vectores sobre el plano, ya nada más es de que tengas también un punto sobre ese plano, que puede ser pues cualquiera de los dos extremos del segmento,
y ya con eso encuentras la ecuación del plano. Pero igual lo puedo considerar para más adelante, para otro directo o para hoy si alcanzo a terminar todos los ejercicios que traigo. ¿Sí? Bueno, entonces, continuando con esto, v tiene que ser igual a una constante por u. Bueno, pues entonces 4 alfa debe ser igual a una constante por el vector u, que aquí pues vamos a escribirlo así también, 2,3, ¿sí? Es el vector 2 y 3j, lo podemos escribir así, 2,3. Bueno, si hacemos la multiplicación, 4, alfa debe ser igual a 2k, 3k. Y ahora igualamos las componentes. 2k debe ser igual a 4, ¿sí? Y 3k debe ser igual a alfa. De la primera ecuación directamente, pues tenemos que k es igual a 4 sobre 2, o sea que k vale 2. Y de la segunda ecuación tenemos, pues, 3 por 2, porque podemos ya sustituir aquí el valor de k. Entonces es 3 por 2 igual a alfa. O sea que alfa vale 6. Y ya está. ¿Sí? Entonces ese es el valor de alfa para el inciso B. Bueno, vamos a ver cómo hacerlo ahora para el inciso C. Dice, el ángulo entre U y B debe ser de pi sobre 4, ¿verdad? O sea, digamos que este es U, que este es V. Entonces queremos que este ángulo sea igual a pi sobre 4. Y para eso vamos a usar una fórmula, que es la fórmula del ángulo entre dos vectores. El coseno del ángulo es igual al producto punto entre el producto de las normas. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que hay que resolver. Vamos a sustituir el dato que ya tenemos. El único dato que tenemos es el ángulo, pi sobre 4. Entonces, bueno, igual que hicimos en el inciso A, podemos calcular el producto punto, ¿no? Sería algo así. Sería, bueno, 2,3. Lo voy a poner paso a paso. 2,3.4, alfa. Ese es el producto punto que tenemos que hacer. Entre la norma del vector 2, 3 por la norma del vector 4, 4 alfa. Esto debe ser igual al coseno de pi sobre 4, que es el ángulo. ¿Sí? Entonces, pues hacemos el producto punto aquí. 2 por 4 son 8. 3 por alfa, pues ahí lo ponemos, más 3 alfa. En la parte de abajo también podemos calcular aquí algunas magnitudes. A ver, el módulo de 2 del vector 2, 3, pues es raíz cuadrada de 4 más 9. Recuerden que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y para el otro caso, pues la raíz de 16 más alfa cuadrado. Y eso tiene que ser igual al coseno de pi sobre 4. Coseno de pi sobre 4 es la raíz cuadrada de 2 entre 2, ¿sí? Coseno de 45 grados. Y hay que resolver esta ecuación. Entonces nos queda 8 más 3 alfa. Y lo que está aquí dividiendo lo podemos pasar multiplicando al otro lado. 4 más 9 son 13. Entonces queda el raíz de 2 sobre 2 que teníamos por la raíz de 13, que pasó también multiplicando, por la raíz de 16 más alfa cuadrado. ¿Por qué no puedo cambiar la calidad? Lo que pasa es que le bajé al bitrate para que no se esté trabando porque al parecer ese es un problema. Si le pongo el bitrate alto, se traba más fácilmente. Le bajé el bitrate, pero le puse igual la resolución a 720 y ya no se puede cambiar eso. No sé en realidad cómo funciona esto de Twitch, qué bitrate mínimo tengo que poner para emitir a 720 y que puedan ustedes modificar la resolución. Es el detalle. Creo que hasta ahora va bien, ¿no? El stream. Que
En esta ocasión no me ha salido aquí ningún mensaje de error. Entonces, igual ya después me pongo a investigar sobre eso de los bitrate para Twitch. Bueno, entonces, ¿todo bien? Bueno, gracias, Ignacio. Entonces hay que resolver esta ecuación. Es una ecuación con radicales. Eh, para resolverla, pues hay que elevar al cuadrado a ambos lados para deshacernos de las raíces que están acá del lado derecho. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. A ver, este 2 que está aquí dividiendo, podemos pasarlo multiplicando. Va a multiplicar al 8 y al 3, con lo cual nos va a quedar 8 por 2, 16, 3 por 2, 6. Así. Y vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Y del lado derecho tenemos la raíz de 2 por raíz de 13, que es lo mismo que raíz de 26. Y una vez lo podemos poner así. Recuerden que en las raíces se puede multiplicar lo que está dentro. 2 por 13 son 26. Y luego esto pues, está multiplicando también a 16 más alfa cuadrado. De hecho, podríamos también de una vez multiplicar el 26 por 16 y por alfa cuadrado, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y aquí le vamos al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, pues hay que desarrollar esto. Hay que desarrollar y simplificar. Vamos a ver a qué llegamos. 16 al cuadrado son 16 por 16, que son 64, ¿no? 256. Bien, 56. Más 6 por 16 por 2. Bueno, ya, mejor acá. 192 alfa. Y luego más 36 alfa cuadrada. Y del lado derecho, el cuadrado con las raíces se van a cancelar aquí. Entonces queda 26 por 16. 416 más 26 alfa cuadrado. Ah, ya sé. Hola, Dieguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te había saludado a ti. Bueno, entonces vamos a... Bueno, a ver. Vamos a continuar acá arriba. Nos queda 36. Bueno, este 26 alfa cuadrado que está positivo va a pasar negativo al lado izquierdo y se va a restar. 36 menos 26 va a quedar 10. Y de una vez ponemos 10 alfa cuadrado, ¿verdad? Luego tenemos el 192 alfa. Vamos a dejarlo así. Luego tenemos 256 menos 416 que pasa al otro lado. Hacemos la resta y nos da menos 160. Y esto igual a 0. Y esta es una ecuación de segundo grado que antes de resolverla podemos simplificar un poquito más si dividimos a la mitad, porque vean que todos son coeficientes pares. 10 entre 2 nos da 5. 192 entre 2 nos da 96, ¿no? Ajá. Y luego 160 entre 2 son 80. Así. Entonces alfa es igual y usamos la fórmula, la del segundo grado, ¿no? Que es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esa formulita. Entonces, pues aquí va a ser, vean que a vale 5, b vale 96, c vale menos 80. Va a ser entonces menos 96 más menos raíz cuadrada de 96 al cuadrado menos 4 por
5 por menos 80. Y esto sobre 2 por 5. Y pues hay que hacer esto. Son menos 96. Más menos. Hacemos esa raíz. Queda exacta. Queda 104 sobre 10. Y pues tenemos dos soluciones, ¿sí? Un posible valor de alfa es tomando el signo positivo, o sea, menos 96 más 104, que nos da 8. Les queda aquí 8 sobre 10. Sacamos mitad y mitad y nos queda 4 quintos. Este es un posible valor de alfa. Y el otro valor de alfa, si tomamos el signo menos, que ahí nos va a quedar menos 200. Entonces queda en menos 20. Es el otro valor de alfa. Ya está. ¿Por qué nos quedan dos resultados? Bueno, simplemente vean que si nosotros tenemos un vector, por ejemplo, supongan que este es el vector u, nosotros estamos buscando los vectores que forman un ángulo de 45 grados, que tengan la primer componente igual a 4, ¿no? Es lo que nos dice básicamente el problema, porque dice el vector v tiene componente 4, alfa. El alfa es el que uno quiere encontrar, pero la primer componente debe ser 4 necesariamente. Bueno, eso simplemente lo que va a hacer es que la longitud del vector quede fija de alguna manera. Entonces, hay dos vectores en realidad que forman un ángulo de 45 grados, ¿sí? Un vector estaría de este lado, ¿sí? Su componente horizontal, que sería algo tal que así. Esa de ahí es la componente horizontal, ¿no? Esa es la que debe medir 4. Y este sería el ángulo de 45 grados, o de pi sobre 4. Y el otro vector estaría por acá arriba. A lo mejor sería un poco más largo para que igual tenga la componente igual a 4, ¿no? Entonces sería por acá así. Hasta que su componente sea 4, ¿no? Pero está acá arriba. Entonces por eso hay dos valores de alfa. Básicamente esa es la razón. Bueno, ese es el C y el D. El D dice, pues el ángulo para, bueno, encontrar el alfa para que el ángulo sea pi sobre 6. Pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, hay que seguir la fórmula. Ahí, en este caso usaremos que coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2 y ya nada más repetir todo el mismo procedimiento. Entonces ese ya no lo voy a hacer porque pues es volver a resolver una ecuación de segundo grado. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o qué tal? ¿Todo claro? Excelente. Bueno, entonces vamos a pasar a otro. Este fue el 1. El 2 nos pide eso de ahí. Ese es un ejercicio que mandaron en Discord, que se me hizo interesante. Y que también, por cierto, tiene ahí un error. Ahorita van a ver cuál es. Nos dice lo siguiente. Hay que encontrar bueno, a ver, dice, el sólido que consta de todos los puntos en el espacio tridimensional, cuya distancia
al segmento de recta AB es menor o igual que 3 unidades y tiene un volumen de 216 pi. Entonces, ¿cuál es la longitud de AB? Entonces, nos están dando el volumen del sólido y nos están dando una condición que cumple. El sólido consta de todos los puntos en el espacio cuya distancia al segmento es menor o igual que 3. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Y nos piden cuál es la medida del segmento, cuál es su longitud. Bueno, para resolver este problema, obviamente uno tiene que primero saber de qué sólido se trata, a partir de las condiciones que nos dice ahí. ¿Qué figura cumple esa condición? Ahora, bueno, hay varias maneras de imaginarlo. Una podría ser la siguiente. Como nosotros no sabemos cuál es la forma de AB, ¿sí? En realidad eso es irrelevante. O sea, si AB tiene esta forma, ¿no? O si tiene esta forma, o si tiene esta forma, ¿verdad? Va a dar lo mismo al final, porque simplemente se va a tratar de un sólido que está rotado en cada caso. Entonces, a mí se me hace más fácil imaginarlo vertical, ¿no? Yo lo voy a hacer así, pero da ya lo mismo si lo imaginamos en diagonal o en horizontal. Bueno, entonces vamos a imaginar que el sólido está así. No, perdón, mejor en vertical de lo que está diciendo. Que les digo, da lo mismo, pues. Así. ¿Sí? Bueno, digamos que este es el segmento AB. También es irrelevante si la A es la de arriba o la de abajo. Es irrelevante. Nada más nos interesa la longitud. Bueno, ahora tomemos un punto sobre AB. Sería una manera fácil de irse imaginando esto. Si tomamos un punto sobre AB, este punto por ejemplo, ¿cuál es el conjunto de puntos que distan de este punto en 3 unidades o menos? Bueno, es fácil, ¿no? El conjunto de puntos cuya distancia a un punto fijo es menor o igual que una cantidad es una esfera. ¿Sí? Es decir, desde aquí, si nosotros medimos 3 unidades hacia la derecha, digamos que hasta aquí son 3 unidades, digamos que hasta acá son otras 3 unidades, ¿no? Hacia acá abajo pues, podrían ser otras 3, hacia acá arriba podrían ser otras 3. Como es el espacio tridimensional, pues también tendríamos que irnos hacia adelante, hacia atrás, en todas las direcciones. Y al final, pues veríamos que se trata de una esfera así. Eso es nada más para ese punto, este que puse aquí. Pero nosotros queremos todos los puntos del espacio que disten en esa cantidad, o sea, una cantidad menor o igual que 3, para todos los puntos del segmento. Entonces, tomamos otro punto del segmento y hacemos lo mismo. O sea, digamos este punto de acá. Y entonces va a haber otra esfera ahí, a una distancia 3, ¿no? Y si tomamos otro punto por acá, va a haber otra esfera, así. Y al tomar el último punto, ¿no? El que está acá en la orilla, que es el punto A, va a haber una última esfera hasta acá arriba. Bueno, ahí no está quedando muy bien. Ahorita lo voy a mostrar también en GeoGebra para que sea mejor. Y lo mismo vamos haciendo hacia abajo. Entonces imagínense ahora que unen todas esas esferas, ¿no? En un solo sólido. ¿Qué figura les quedaría? Ahí ya nada más es donde tienen que imaginar un poquito más. Lo que terminaría quedando al final es esto. Quedaría un cilindro en medio con una semiesfera aquí arriba y otra semiesfera aquí abajo. Y ahí en medio estaría el segmento AB, aquí. Sí. Vean que aquí arriba queda una semiesfera porque también hay que considerar este punto A. Y todos los puntos cuya distancia al punto A es menor o igual que 3 son todos los de esta semiesfera. Y lo mismo ocurre acá abajo con el punto B, ¿verdad? Y ahora que ya sabemos eso, pues ya podemos calcular fácilmente su volumen. ¿Su volumen de qué consta? Pues de dos partes, el volumen del cilindro más el volumen de una esfera. De una esfera completa, porque como acá arriba hay una mitad y abajo hay otra mitad, las juntan las dos y ya es una esfera. Sí, sería una especie de cápsula, efectivamente.
Y pues estas dos las sabemos calcular, el cilindro y la esfera. El cilindro, pues es pi por radio al cuadrado por la altura. Y la esfera, pues es 4/3 de pi por radio al cubo. Nada más hay que saber cuál es el radio y cuál es la altura. Para el caso del cilindro, vean que la altura, esta, es precisamente lo que estamos buscando. Es precisamente la longitud del segmento AB, ¿sí? ¿Y el radio cuál es? Pues como estamos diciendo que la distancia es menor o igual que 3, pues entonces de aquí hasta acá, hay 3. Entonces el radio del cilindro es 3. Y vean que es lo mismo para la esfera. También aquí, pues este radio es un radio de la esfera. O sea que el radio de la esfera también es 3. Y entonces nos va a quedar acá, pues pi por 3 al cuadrado son 9. Entonces 9 pi por h, eso para el cilindro, más 3 al cubo que son 27, entre el 3 que está acá dividiendo al 4, 27 entre 3 son 9 por 4, 36. Así. Ya tenemos entonces el volumen. Y ya nada más hay que igualarlo al que nos dan. Dice que es 216 pi. Pues entonces 9 por pi por h más 36 pi debe ser igual a 216 pi. Claramente el pi que nos dan aquí es para que se pueda cancelar. Quede más fácil esto. Entonces 9h debe ser igual a 216 menos 36, que es igual a 180, creo. A ver. Sí, 180. Así quedó. Quedó 20. Sí, cuando yo lo había hecho creo que había quedado otra cosa. Entonces yo lo había hecho mal primero. 180 entre 9, que son 20. Ahí está. Ahora aquí la cosa es que uno podría irse con la apariencia de que la figura en realidad es solamente un cilindro, ¿no? Porque podríamos pensar, bueno, si debe estar a una distancia menor o igual que 3, pues entonces en cada punto trazamos una circunferencia de radio 3, y entonces ya estarían todos los puntos con el cilindro. El detalle son también los extremos que también hay que considerar, y por eso se forma la cápsula. Ahora, esto uno lo puede representar en el GeoGebra. Les voy a mostrar cómo, nada más por tienen la curiosidad. Nos vamos al GeoGebra de 3 dimensiones. Y bueno, pues aquí uno traza un segmento. Puede ser un segmento cualquiera. De hecho, incluso los ejes no los necesitamos. Solamente necesitamos un segmento. Ahí está. Un segmento AB. Y luego tomamos un punto en este segmento. Ese punto de ahí. Es el punto el que yo tomé primero. Y luego nos vamos aquí a la herramienta de esfera. Hay una parte que dice esfera dado un centro y un punto. Ese no nos sirve. Esfera dado centro y radio. Ese sí, porque sabemos que el radio debe ser 3 para que la distancia sea menor o igual que 3. Ya nada más aquí especificamos que el radio es 3 y ahí se forma la esfera. Y ahora lo que podemos hacer es darle clic derecho a la esfera, ponerle aquí en rastro, y entonces conforme nosotros movamos el punto que habíamos dibujado aquí, se va a ir como arrastrando la esfera y se va a ir dibujando la figura. Eso es como lo que les decía ahorita de que van tomando cada punto y van trazando una esfera en ese punto. Bueno, pues ahí ya lo estamos haciendo. Nada más estamos arrastrando el punto. Y listo. Y ahí podemos ver la figura que se forma. Bueno, aquí se ve medio difícil de moverle. Pero bueno, ahí está. Eso que hice, pues fue lo que acá está dibujado. Obviamente mucho mejor.
Una vitamina, una pastilla. Hola, Miguelón98. Gracias por tu comentario. Bueno, entonces ese es el segundo ejercicio. A ver, vamos a mandarlo para acá, porque ya está resuelto. A ver, estaba equivocando ahí. Ahí está. Bueno, sí. Bueno, ahora el tercero. Nos dan dos vectores y nos piden encontrar el x1 y x2 para que cumplan aquí lo que nos dice. Ahorita lo voy a leer. Buenas noches, Hernán Aguilar. A ver, nos dan el vector W y el vector X, ¿sí? Y nos dice que el vector X es igual a x1 más x2. Ahora hay que encontrar x1 y x2 de tal manera que el x1 es paralelo a W y el x2 es ortogonal a W. Eso es lo que nos dice el problema. Bueno, aquí una cosa que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos esto, sabemos que el -1, 1, 2 es igual a x1 más x2. ¿Sí? Sabemos, o bueno, queremos que x1, que x1 sea paralelo y x2 ortogonal. Eso es lo que nos va a ayudar. X2 debe ser ortogonal, o sea, perpendicular al vector W. Entonces, como vimos hace rato, eso significa que el producto punto debe ser cero, ¿verdad? Bueno, pues lo que hacemos aquí es hacer el producto punto en esta ecuación que establecimos. Lo podemos hacer de ambos lados por W, o sea, así. W producto punto con el -1, 1, 2 es igual a W producto punto con x1 más x2. ¿Sí? Y claro, el W con el producto punto con el -1, 1, 2 lo podemos calcular porque sabemos cuánto vale W. W es 1 menos 2, 3. ¿Sí? Entonces, a ver, permítanme un momento. Esto nos va a dar el producto punto de W con x1. A ver si nos va a servir eso. Eso nos va a hacer que salga una ecuación y todavía nos va a faltar el contra esa ecuación. No, se me hace que esto no. A ver, vamos a ver qué pasa. O sea, le ponemos, digamos, a x1 que tiene componentes, como no sabemos, pues vamos a ponerle a b. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, continuamos acá. Hacemos el producto punto de W con el -1, 1, 2. W vale 1 menos 2, 3. Entonces va a ser 1 por -1, -1. Luego -2 por 1, -2. Y 3 por 2 sería. Es el producto punto de W con el otro. Entonces esto tiene que ser igual. Y acá de la derecha podemos aplicar propiedad de producto punto, es distributivo. Entonces es W.x1 más W.x2. Y dijimos acá arriba que W.x2 es 0. Así que nos quedamos con el W.x1. Ahora, el x1
Estamos diciendo que es paralelo a W. X1 debe ser una constante por W. Y eso también lo recordaba ahorita. Para que dos vectores sean paralelos, pues quiere decir que es un múltiplo del otro. Entonces aquí podemos hacer eso, podemos ponerlo con un múltiplo de W1. Y a esto lo que llegamos es a que... No, pero esto, a ver, esto nomás nos va a decir... Ah, sí, llegamos a... Esto de aquí lo podemos poner factorizando el K como W1 por W1, ¿verdad? Sí, el K no es vector, perdón. Sí. Entonces, ahora podemos hacer el producto punto de W con W. No sé por qué estoy poniendo un 1. Es W1 más. Sí. Entonces es W con W. O sea, 1 por 1, que es 1. Menos 2 por menos 2, que es más 4. Y 3 por 3, pues 9. El módulo de W al cuadrado, ¿verdad? Y de ahí podemos despejar K. ¿Y de qué nos va a servir K? Ahorita vemos. Entonces, del lado izquierdo tenemos menos 1 menos 2, que son menos 3, más 6 nos da 3. Vean que lo que está hasta acá multiplicando a K, lo podemos pasar dividiendo. Entonces, 1 más 9, 10, más 4 nos da 14. Y entonces nos queda que K es 3 sobre 14, ¿verdad? Bueno, este K nos va a servir porque acá estamos diciendo justamente que X1 es K por W. O sea que W, si este K lo pasamos al otro lado, bueno, no hay que pasarlo. X1 es K por W, entonces ya directamente tenemos X1. Multiplicamos el 3 sobre 14 por el vector W, que es el 1 menos 2, 3. Entonces queda pues, el vector 3 sobre 14, coma. Eso es de multiplicar 3 sobre 14 por 1, 3 sobre 14. Luego va a ser menos. Aquí se va a poder simplificar el 2 con el 14. Abajo nos va a quedar un 7. Entonces son 3 séptimos. Y luego 3 por 3, 9. Ya está el primer vector, el x1. ¿Cómo encontramos el x2? Pues a partir de que sabemos que esto de aquí, que menos 1, 1, 2 es x1 más x2. Entonces x2, pasamos el x1 restando. Nos queda que es menos 1, 1, 2 menos el vector x1, que es este de acá. Y ya está, nada más hay que hacer esas restas de fracciones. Son menos 14 menos 3, menos 17. Luego son 7 menos 3, 4. Y 28. Ah, no, era un menos acá. 7 más 3, 10. Sí. Y luego 28 menos 9, 19. Ahí está. Ahí está. ¿Qué carrera estudié? Físico-matemáticas. La licenciatura en ciencias físico-matemáticas. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre este ejercicio? Todo ok. Muy bien.
Bueno, este ya está hecho entonces, para acá. Ahora este de aquí. Es una ecuación diferencial. ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial. También la podemos escribir así. Aquí del lado derecho podemos hacer la multiplicación, entonces queda a por 1 que es a, más a por x cuadrada y. Sí. Bueno, esta es una ecuación diferencial de primer orden y es lineal, porque vean que cada término que contiene a y o a la derivada de y, pues la contiene elevada al exponente 1 y no está dentro de otra función. Entonces es lineal. Así que lo que hay que hacer es escribirla en la forma y' más p de x por y igual a q de x. De esa forma, la forma estándar, forma normal de la ecuación diferencial. Así que para escribirla de esa manera, lo que podemos hacer en este caso, pues este término que tiene y del lado derecho, pasarlo al lado izquierdo. Aquí simplemente cambié el orden de los términos. Pongo primero el menos xy', luego le sumo el y que ya estaba, y el otro término pasa restando acá a x cuadrada y. Esto igual a así. Ahora, podemos factorizar la y que está en los dos términos de acá. Entonces va a quedar 1 menos ax cuadrada que multiplica y igual a. Y vean que en la forma normal, la y' debe de estar sola, no debe tener ningún coeficiente aquí. O bueno, coeficiente es 1, pues. Así que hay que dividir toda la ecuación entre el menos x. Entonces dividimos aquí entre menos x, aquí también, y acá también. Al hacer esta división de aquí, eso nos da 1, así que queda y'. Al dividir acá, como estamos dividiendo entre algo negativo, podemos invertir el orden de la resta, para escribirlo así, ax cuadrada menos 1 entre x. Claro, también podríamos separar la fracción y dividir cada término entre x. Y de este lado pues nos queda directamente menos a sobre x. Así. Ahora, ¿cómo se resuelve una ecuación de estas? Se resuelve mediante factor integrante. El factor integrante es, para las ecuaciones lineales siempre, c elevado a la integral de p de x. ¿Sí? Entonces hay que calcular esto, la integral de la función p de x, que es el coeficiente de y. Calculamos esa integral, calculamos la exponencial de ese resultado y la solución tiene esta forma. Esa es la fórmula para la solución. Bueno, en nuestro caso vean que p de x es ax cuadrada menos 1 entre x, así que hay que calcular la integral de esto, que se puede separar como ax cuadrada entre x menos 1 entre x, ¿verdad? Primer término se simplifica dividiendo entre x, así que queda ax menos 1 entre x
Luego aquí se puede separar en dos integrales. En la primera la a, que es constante, sale. En la segunda podemos ponerla así. Luego podemos acá, bueno, pues sí, integrar, ¿no? La integral de x es x cuadrada entre 2. Así que, a ver, la integral de p de x, que es lo que estamos haciendo, es igual a por x cuadrada entre 2 menos el logaritmo natural de x. Así. Y ahora hay que elevar la exponencial a esa integral. O sea, esto es la exponencial de ax cuadrada entre 2 menos logaritmo de x. Bueno, ahí lo voy a poner. Tenemos la exponencial de una resta, se puede separar como un producto. ¿Sí? Aquí en el segundo término, el menos, que es el coeficiente del logaritmo, es un menos 1. Puede subir como exponente. Ahí ya me equivoqué. Sería así, sería e elevado al logaritmo de x a la menos 1. Y ahora la exponencial con el logaritmo se cancela. Y entonces nos queda el x a la menos 1, que es 1 sobre x, por esta exponencial. Así. Ese es el factor integrante, el que llamamos con la letra griega mu. Ese. Y entonces, otra vez voy a volver a escribir acá cuál era la solución. Es y por mu igual a la integral de q por mu. Esa es la fórmula que hay que aplicar. Necesitamos saber cuál es nuestra q. Bueno, la q es el término que está acá del lado derecho de la ecuación cuando la hemos escrito en su forma normal. ¿Sí? Esta de aquí. Ese es q menos a sobre x. Vamos a ponerlo acá. Es menos a sobre x. Entonces ponemos aquí y por 1 sobre x e elevado a x cuadrada sobre 2 igual a la integral de menos a sobre x, que eso es lo que dijimos que es q, por esto de aquí, por 1 sobre x e elevado a x cuadrada sobre 2 por dx. Así. Bueno, estoy viendo que va a quedar una integral ahí que no se va a poder hacer. Ahorita voy a revisar el ejercicio a ver si no cometí por ahí algún error. Pero bueno, ya de aquí lo que seguiría hacer, pues nada más es despejar y. De x que está dividiendo pasa multiplicando. Bueno, acá hay que poner una constante de una vez. ¿Sí? El x pasa multiplicando. La exponencial pasa dividiendo porque está multiplicando, pero también la podemos poner con exponente negativo. Ya es lo mismo que si estuviera dividiendo. Y esto tiene que multiplicar a todo lo que teníamos de este lado, que es menos a sobre x cuadrada, o la exponencial de ax cuadrada sobre 2 por dx más la constante. La solución quedaría de esta manera porque esa integral no, me parece que no se puede hacer. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el ejercicio? Este es el ejercicio.
Solo que aquí nos da una respuesta. Entonces sí debería poderse hacer. A por 1 más x cuadrada. A ver, vamos a ver si lo hice todo bien. Sí está todo bien. Está todo bien. Ahora lo que yo recomiendo cuando hay una integral así, que no se puede, que aparentemente no se puede hacer, no es tanto estar ahí perdiendo tiempo intentando integración por partes y estar intentándolo de una manera y de otra y de otra, sino directamente irse a un programa de matemáticas en el que uno pueda meter esa integral. Si el programa nos da un resultado, pues entonces ya, ahora sí lo intentamos hacer, y si no, pues ni para qué estar ahí perdiendo tiempo. Yo el que utilizo es Wolfram. Ahorita les muestro la pantalla para que lo vean. Ujú, y efectivamente no se puede hacer. O sea, se puede hacer, pero con funciones especiales. Entonces, a ver. Ahí no sé si se alcanza a ver bien. Ahí, ahí se ve mejor. Ahí está. Cuando uno llega a una integral como esa de ahí, que es a la que yo llegué, pues hay que usar Wolfram, o otro programa que se usa es Symbolab, por ejemplo, aunque a mí me gusta más Wolfram porque te muestra una más amplia variedad de soluciones. Y al meter esa integral allí, que allá arriba pueden ver cómo está escrita, aquí, vean que nos da este resultado. Sí nos da por aquí una función elemental, una exponencial entre x, pero acá nos da esta otra función rara que se llama ERFI. No es una función con las que nosotros estamos familiarizados. Es una función especial. Eso significa que para resolver esta integral se tienen que usar funciones especiales. Por lo tanto, pues mejor dejamos el resultado de esa manera, o si conocen las funciones especiales, pues lo pueden dejar con las funciones especiales. Pero bueno, yo en mi caso lo dejo así y esa es la respuesta. Listo.
Bueno, ¿hay alguna pregunta? A mí también me dio lo mismo, no entiendo el resultado. Bueno, es que hay muchas veces que los integrales quedan así. O sea, quedan integrales que no se pueden resolver con funciones elementales. Entonces es mejor pues dejarlas indicadas y ya está. Ya si uno quisiera encontrar un valor específico, pues ya sería de aproximar esa integral con algún método numérico. Buenas noches, Ari22. Sí, con ese resultado ya es suficiente. Está bien. Porque generalmente cuando uno está estudiando apenas este tipo de ecuaciones diferenciales, pues no se han estudiado las funciones especiales. Las funciones especiales se estudian en cursos más avanzados y no siempre se estudian, o sea, tampoco. Entonces, mejor en lugar de estar usando funciones raras, lo dejamos así indicado y ya está. Entonces, yo pienso que en el caso de este ejercicio, así como está planteado y que nos da aquí supuestamente la respuesta, hay un error. O sea, evidentemente hay un error. Por aquí debe haber algún signo, generalmente es eso, un signo por ahí que está mal, y ya con eso pues ya no se llega al resultado que dice. A lo mejor aquí en lugar de un menos es un más, o a lo mejor acá en lugar del más es un menos, quién sabe. Es muy probable que solamente sea un signo y ya con eso se llegue a la respuesta correcta. Podría mandar una imagen de una ecuación diferencial para resolver. Sí, de hecho voy a resolver varias. Esa es también la intención de hoy. Quiero responder a una pregunta que también me han estado haciendo mucho, que es cómo resolver ecuaciones de segundo orden de coeficientes variables, y de coeficientes variables, que eso me lo preguntan bastante, tanto en los videos como en las redes sociales. Y la respuesta, bueno, es lo que quiero mostrarles. Hay diferentes técnicas y no siempre es posible, ¿sí? Eso es lo más importante. A ver, para empezar a responder a eso. Si nosotros tenemos una ecuación, digamos que yo me invento una, ¿no? A ver, ¿qué estructura tiene que tener una ecuación de segundo orden lineal de coeficientes variables? Tendría que ser algo así. Alguna función de x por la segunda derivada de y, más otra función de x por y', más otra función de x por y igual a 0, ¿no? Eso es lo que uno quisiera saber. Si esas p, q y r son funciones constantes, pues es una ecuación de coeficientes constantes y esa ya sabemos cómo resolverla, ¿no? Con la ecuación característica y demás. Otro caso especial en el que se pueden resolver este tipo de ecuaciones, pues es la ecuación de Cauchy-Euler, ¿no? Que es cuando tenemos aquí cuando p de x es de esta forma, una constante por x cuadrada, y luego otra constante por x, y luego otra constante por y, igual a 0, ¿no? Este es de Cauchy-Euler. Bueno, esa también se puede resolver fácilmente con una ecuación característica o con un cambio de variable que transforma en una ecuación de coeficientes constantes. Bueno, pero ¿qué pasa si yo me invento una? Pues dependiendo de qué sea lo que me invente, pues va a ser muy, muy difícil resolverla, o a lo mejor se puede, con series de potencias fácilmente. Por ejemplo, si yo digo, bueno, pues voy a hacer esto, aquí pongo, no sé, una exponencial de 3 por el seno de x por y, y luego acá pongo 4x cuadrada más 1 entre la raíz cuadrada del logaritmo de x más 3 por y'. Y luego acá pongo, pues, no sé, el seno del logaritmo de 5x más 2. No sé, algo así. Es una ecuación diferencial lineal todavía, ¿no?
de segundo orden, de coeficientes variables, se podría decir. Porque pues cada una de estas es una función solamente de x. La pregunta aquí es si esto se puede resolver o no. Y en caso de que se pueda resolver, ¿cómo se haría? Y pues bueno, la respuesta rápida es que la gran mayoría de ecuaciones diferenciales no se pueden resolver de manera cerrada. O sea, de manera cerrada quiero decir que uno llegue a una solución de la forma y igual a, pues, no sé, alguna función, ¿no? Que sea conocida. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que conocemos? Las funciones elementales. Funciones elementales. Son las primeras que uno estudia en cálculo. Están las algebraicas, y a su vez las algebraicas tienen a los polinomios. Un polinomio pues es algo así, o sea, es algo así, a por x a la n más b por x a la n menos 1, más etcétera, etcétera, hasta llegar a un término independiente. Esto es un polinomio, ¿sí? Donde los exponentes de la x son todos enteros positivos. Entonces, esa sería una función polinomial. Bueno, es un caso de función algebraica. Otro caso de función algebraica pues, son las funciones no polinomiales, pero que pueden ser división de polinomios, por ejemplo, que son las racionales. Sería, por ejemplo, este, a ver, voy a hacer todo eso en otra página mejor para que se entienda. A ver. Funciones elementales. Están las algebraicas, las cuales se, se subdividen en polinomiales. Sí, que son las polinomiales son las más bonitas, las más fáciles, las más deseables, ¿no? Por eso cuando uno representa una función que no es ni siquiera algebraica, uno busca una serie de potencias porque las series de potencias de x se parecen a los polinomios, o sea, son muy fáciles de manejar. ¿Sí? Dentro de las polinomiales, pues uno tiene a las funciones constantes, son un tipo de función polinomial, donde nada más está el término independiente, ¿no? Están las lineales. Las lineales pues, son todas las que son líneas rectas. Si uno las grafica, pues, que son de la forma, pues, no sé, ax más b. Son las lineales. Luego están las cuadráticas, las cúbicas, las cuárticas, etcétera, que ya es dependiendo del grado del polinomio, ¿no? Todas esas son polinomiales. Otro tipo de función algebraica son las racionales. Las racionales que son división de polinomios. O sea, estas se representan así. Son una división de funciones polinomiales, de las que están ahí arriba, pues. O sea, por ejemplo, 2 entre 5x más 1 pues es una función racional. Está dividida por una función constante que es polinomial entre un polinomio de primer grado, o sea, una función lineal. ¿Sí? Todas esas son las funciones racionales. Y luego tenemos las funciones, ¿qué podríamos llamarle? Pues las demás, ¿no? O sea, las irracionales, no sé si se llama así realmente, pero serían pues las demás, que es ya cuando hacemos más operaciones con los polinomios, pero siguen siendo las operaciones elementales: suma, resta, multiplicación, división y raíces. ¿Sí? Entonces ahí estamos añadiendo la otra operación, las raíces. Por ejemplo, la raíz cuarta de 5x más 2 pues es una función algebraica también. O si hacemos división de funciones que tengan raíces, 3x cuadrada más, no sé, raíz de x entre 5 raíz cúbica de 2x más 1, algo así. Es una función algebraica. Nada más están usando sumas, restas, multiplicación, división, raíz. ¿Sí? Esas son las algebraicas. Bueno, ¿cuáles son otras? Estas son las algebraicas, todas esas. Luego hay otras que son las trigonométricas, por supuesto. Trigonométricas. Que pues son las conocidas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Esas son las trigonométricas, simplemente. Y luego están las exponenciales.
Las exponenciales son de la forma e elevado a x, o en general de la forma a elevado a x, donde a puede ser cualquier número. ¿Sí? Esas son las exponenciales. Y después están las inversas de estas dos. Las inversas de las trigonométricas, que son arcoseno, arcocoseno, arcotangente, etc. Y las inversas de las exponenciales, que son los logaritmos. ¿Sí? Entonces, trigonométricas inversas y logarítmicas. Ahí está. Todas esas son las funciones elementales. Y por supuesto las combinaciones de funciones. Por eso también uno aprende a sumar funciones, restar funciones, dividirlas, multiplicarlas. Y una operación muy importante que es la composición de funciones, que es otra forma de mezclar todas estas funciones, ¿no? Por ejemplo, la raíz del seno de x, bueno, de 2x más 1 entre x, algo así, ¿no? Vean que esto es una combinación de varias. Por un lado tenemos la raíz cuadrada, que es parte de las algebraicas. Tenemos la función trigonométrica seno. Tenemos una división, o sea, una función racional ahí adentro. Entonces es una composición de diversas funciones. Entonces todo ese tipo de composiciones o mezclas de funciones también son funciones elementales. Entonces la cuestión ahora sería, ¿cuáles no son funciones elementales? Bueno, en realidad, pues hay muchísimas más funciones no elementales que funciones elementales, ¿sí? Las funciones elementales son un conjunto muy restringido de funciones, pero son las más simples, las más fáciles de estudiar, las que cumplen más propiedades interesantes en muchas aplicaciones. Entonces son, por eso, las más importantes. Una función no elemental, hay varias funciones no elementales que también surgen mucho en las aplicaciones. A ver, ejemplos. Ejemplos de funciones no elementales. No sé, la función gamma. Función gamma. Se representa así. La función gamma lo que hace es generalizar el factorial. El, el factorial de un número. Aparece en probabilidad. Aparece al momento de resolver algunas ecuaciones diferenciales. Entonces, es una función importante. Otra función. Está la función beta. La cual se relaciona estrechamente con la función gamma. Está otra que se llama función zeta. Que por cierto, para esta, pues hay hasta una conjetura, ¿no? El problema del milenio. A ver, ¿qué otras funciones hay? Hay otras que se llaman, que se definen a partir de integrales. La función logaritmo integral, seno integral, exponencial integral, etcétera. Que estas son surgen de integrales, como estas de aquí. Y así, o sea, hay un montón de funciones. Están otras que son muy importantes, que son las funciones de Bessel, de las cuales también tengo video. Ahora, ¿por qué les digo todo esto si estaba hablando de ecuaciones diferenciales? Les digo todo esto porque en realidad la mayoría de las funciones son no elementales. Eso significa, bueno, o más bien, a ver, si yo me invento una ecuación diferencial como la que había escrito ahorita, ¿sí? Una ecuación como esta de aquí, lo más probable es que una ecuación que uno se invente así no va a tener solución en términos de funciones elementales. O sea, no va a haber una función que se pueda escribir con senos, cosenos, exponenciales, polinomios y demás.
para solucionar esta ecuación. No la va a haber, o sea, es lo más probable que hay. E incluso ni siquiera con una de las funciones especiales que les di. Sin embargo, hay un teorema en ecuaciones diferenciales que se llama el teorema de existencia y unicidad, que nos asegura que esta ecuación de segundo grado tiene una solución. Es decir, si existe una función continua en algún intervalo. Eso ya va a depender de los coeficientes de aquí de la ecuación, especialmente el coeficiente de la mayor derivada. Si existe una función que cumple esta ecuación, pero es una función que a lo mejor no es ni siquiera relevante, no es una función a la que se le haya dado un nombre, no es una función conocida, no es una función elemental, es una función en la que uno puede encontrar sus valores, a lo mejor con métodos numéricos y demás, pero no hay un nombre que uno le dé, ¿no? Yo me puedo inventar aquí un nombre y dárselo a esa función que cumpla esta ecuación diferencial y alguna condición inicial. Entonces ese es el detalle. Primero que hay que tener en cuenta con las ecuaciones de coeficientes variables. Es lo primero que hay que tener en cuenta. La mayoría de las ecuaciones no se pueden resolver en términos de funciones elementales, aunque sí tienen solución. Es como lo paradójico, pues, que puede confundir a algunos. Si la pregunta es, ¿esta ecuación tiene solución? La respuesta es sí, tiene solución. Eso nos lo garantiza el teorema de existencia y unicidad, por el simple hecho de que es lineal, tiene solución. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues es una función que a lo mejor todavía no tiene nombre y que no se le ha dado nombre porque no tiene relevancia alguna. Es decir, esta ecuación en especial no es una ecuación que surja con frecuencia en las aplicaciones. Entonces, por eso no se le ha dado ni siquiera un nombre. Todas las demás funciones especiales que les mostré acá en la lista que hice, tienen su nombre porque salen bastante. Y todas esas tienen su propio nombre, función gamma, beta, zeta, logaritmo integral, seno integral. Todas esas porque salen con mucha frecuencia en las aplicaciones. Entonces, pues alguien simplemente dijo, bueno, a esta función que está saliendo tanto aquí, vamos a darle este nombre. Pero si uno se inventa una ecuación así nada más de la nada, no tiene alguna importancia en realidad. Esa es la cosa. La función error es otra no elemental, efectivamente. Así es. Y hay bastantes más. Pero en realidad uno no puede categorizarlas todas porque hay una infinidad. Hay una infinidad de funciones totalmente distintas entre sí. Entonces no puede uno darles un nombre a todas. Nunca termina uno de hacerlo, ¿no? Pues esa es la cosa que hay que tener en cuenta aquí. Aún así, hay ecuaciones de coeficientes variables que se pueden resolver. Además de las de Cauchy-Euler. O sea, las de Cauchy-Euler no son las únicas que se pueden resolver y tienen coeficientes variables. Hay otras que sí. Y cuando digo se pueden resolver, me refiero a usando funciones elementales. Sí, hay más funciones que se pueden hacer, más ecuaciones que se pueden hacer. Ahora, hay otras que no se pueden resolver usando funciones elementales, pero se pueden resolver usando series de potencias, que es lo que les decía de que es como una especie de polinomio, nada más que infinito. Entonces sigue siendo útil porque si uno en una aplicación, supongamos, voy a poner otra ecuación, una un poquito más simple, que esta primera que aquí. Digamos que tenemos un polinomio aquí, así. Aquí lo voy a poner, no sé. Bueno, voy a dejarlo así. Tengo eso, ¿no? Es una ecuación lineal de segundo orden, de coeficientes variables, pero vean que en este caso todos los coeficientes son simples polinomios. Entonces es una ecuación que es sencilla todavía de resolver. Supongamos que esta ecuación surgió en algún modelado que nosotros estamos haciendo de algún fenómeno. Por alguna razón, después de meter ahí las hipótesis y demás, resulta que uno llega a esta ecuación específicamente y que queremos que la ecuación satisfaga estas condiciones, ¿no?
por alguna razón. Este sería todo el problema completo. Y supongamos que eso también es algo muy usual, que a uno en realidad no le interesa tanto saber toda la función completa. Que en las aplicaciones realmente lo que a uno le importa generalmente es el valor de esa función en un punto específico o en algunos puntos específicos. Casi nunca nos interesa toda la función completa, ¿no? Bueno, hay veces que sí, ¿no? También. Pero hay muchas veces que nada más nos interesa el valor en una función, el valor de la función en un punto. Por ejemplo, nosotros queremos saber si esta función cumple esta ecuación diferencial y cumple estas condiciones. Entonces, ¿cuál es el valor de y en 10? Por ejemplo. Pues para encontrar este valor, en realidad uno no tiene que resolver toda esta ecuación. Uno puede proceder mediante métodos numéricos que nos permiten aproximarnos a este valor tanto como queramos. Y con eso me refiero a que a lo mejor uno, si esto por ejemplo son distancias, uno no va a medir una distancia de 2. No sé, 5, 1, 1, 3, 4, 8, 9 centímetros, ¿no? Ya en las aplicaciones uno no necesita tanta precisión generalmente, los instrumentos no miden tanto. A lo mejor nada más necesitamos 2 cifras decimales, ¿no? Algo así. Entonces ni siquiera necesitamos el valor exacto, por decirlo de alguna manera, de la función en ese punto. Necesitamos nada más una aproximación hasta las centésimas. Pues entonces para eso existe un método que se llama método de Euler. O hay otro método que se llama método de Euler mejorado. O hay otro que se llama método de Runge-Puta. Creo que así se dice, no sé cómo se pronuncia. Hay varios métodos, ¿no? Incluso el método de series de potencias se puede usar. Entonces eso es lo que se suele hacer cuando uno tiene una ecuación para la cual no hay un método de solución simple. Se recurre a alguno de los métodos numéricos. E incluso muchas veces, incluso en las ecuaciones que sí se podrían resolver de una manera elemental, a lo mejor la solución es tan complicada que en realidad, como a uno nada más le interesa un valor, pues mejor directamente procedes con el método de Euler y llegas a la solución más fácil, más rápido, que haciendo todo el tedioso procedimiento de hacer cambios de variable, derivadas, todo eso, ¿no? Entonces esa es la cosa. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Traigo aquí algunos ejercicios para mostrarles ejemplos de ecuaciones que se pueden resolver aún siendo de coeficientes variables. Eso tampoco quiere decir que nada más la de Cauchy-Euler se pueda. Por ejemplo, aquí hay una. Esta de aquí. Que en realidad es una ecuación de Cauchy-Euler disfrazada. No es aquí exactamente x cuadrada, pero es 2x más 1 cuadrado, y aquí también 2x más 1. Entonces, uno puede transformarla en una ecuación de Cauchy-Euler. Y ya de ahí uno se da cuenta pues, que existen muchas más ecuaciones que sí se pueden transformar en ecuaciones de Cauchy-Euler, pero deben cumplir condiciones muy específicas. Otro ejemplo, esta ecuación de aquí es de segundo orden, de coeficientes variables. En este caso ya no se ve que sea una de Cauchy-Euler, pero se puede resolver por transformada de Laplace. ¿Sí? Otro ejemplo, esta de aquí es otra ecuación que se puede resolver mediante una sustitución. Esta sustitución de aquí, y igual a x por d. E incluso por ahí me mandaron en alguna ocasión esto. Se me hizo muy interesante. Que uno puede transformar ciertas ecuaciones de segundo orden en una ecuación de Riccati. Ahora, el detalle con la ecuación de Riccati es de primer orden. Uno podría pensar que es más fácil de hacer, pero es de primer orden. El detalle es que para resolver una ecuación de Riccati, uno necesita conocer
una solución. Y ese es el detalle. ¿Cómo encontramos una solución de la ecuación de Riccati? Pues es otro problema, ¿no? Pero hay veces que es más fácil resolver la ecuación de Riccati porque uno puede encontrar una solución ahí más fácilmente, ¿no? De manera más intuitiva. Entonces esos son los ejemplos y hay otras ecuaciones que, por ejemplo, con esta de aquí, pues que no queda de otra más que hacer series de potencias, pues, pero también se puede hacer. Sería más interesante hablar de métodos numéricos. Sí, de hecho es un tema que quiero subir pronto. Al menos los métodos numéricos de ecuaciones diferenciales, porque como ya tengo el curso muy avanzado, sería un tema interesante de subir. El método de Euler, el de Euler mejorado y el de Euler. ¿Toda ecuación diferencial se puede resolver por Laplace? No. De hecho, el método de Laplace está también muy restringido, porque no se puede calcular la transformada de Laplace fácilmente para, para cualquier ecuación. Mira, para empezar, si la ecuación no es lineal, pues ahí es un problema. Imagínate algo así. Ahí está. Es una ecuación bien simple, de primer orden. Incluso le podemos agregar una condición si quieres, y el 0 igual a 1. Esta ecuación uno podría intentar resolverla con transformada de Laplace y rápidamente nos encontraríamos con el problema. Tendríamos que transformar y', podemos hacerlo, no hay ningún problema. Tendríamos que transformar x cuadrada, también sabemos hacerlo, no hay ningún problema. El problema es este. ¿Cómo transformamos y cuadrada? La transformada de Laplace, recordemos que se define como una integral de este tipo. Es una integral impropia en la cual aparece este coeficiente s. Dentro de esta integral se trata como una constante. Al resolver la integral, la t se va a terminar evaluando en los límites de integración, en el 0 y en el infinito, así que va a desaparecer la variable t, únicamente va a quedar la s, por lo cual esto pues, se transforma en una función de s. Entonces, ¿cómo transformaríamos estas cosas de aquí? Esta x cuadrada, bueno, es lo mismo que t cuadrada, pues es la variable independiente, no hay ningún problema. Esto es s por y de s menos y0, lo de la derivada. La transformada de y se suele representar con la misma y, pero en mayúscula, y se especifica que es de s. La transformada de x cuadrada es 2 entre s al cubo. ¿Y esta de aquí cuánto vale? Si la quisiéramos hacer por definición, sería y cuadrada por e a la menos s x, ¿no? Porque estoy usando esa variable. Le pongo x por dx. Y luego, ¿qué hacemos ahí? La y depende de x. O sea, estrictamente hablando aquí, sería así. Una función y de x elevada al cuadrado por e a la menos sx por dx. Pero no hay una propiedad de las integrales que nos permita simplificar esto. Ese es el problema. Entonces, si no es lineal, no se puede. Ahora el detalle es, ¿qué tal si sí es lineal? Y pues van a ver que es algo similar.
Si por ejemplo tengo, a ver, no sé, algo así que se vea. Primero algo así más complicadillo. A ver, x prima de t. Es como más normal poner eso. Menos, vamos a poner, digamos, 2t entre t más 5. Más, ¿qué estará bien aquí? Tangente. Tenemos pues ahora una ecuación lineal. Es una función racional aquí, una función trigonométrica acá, no hay ningún problema. O sea, al hacer la transformada de Laplace, bueno, pues podemos agregarle acá condiciones. Algo así, por ejemplo. O también tiene que haber uno, sí. Y esto, me parece que no hay ningún problema. Uno puede calcular la transformada de Laplace de esto, pero ¿cómo calcula uno lo de esto? Y ahí es donde está el problema. Entonces, incluso si la ecuación es lineal, no siempre se puede por transformada de Laplace. Ahora vamos a simplificarlo todavía un poco más. Se podrá si es un polinomio, si todos los coeficientes son polinomios. Por ejemplo, algo así. Ahí es donde uno puede tener un poquito más de esperanzas de que se pueda. Y no siempre se va a poder, pero hay veces que sí. Porque resulta que sí sabemos calcular esto, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer. Hay una propiedad que nos dice esto. Bueno, se suele escribir más frecuentemente así. Pero vean que la f de t es como la y que está acá y que el t es como una x, ¿no? Depende de qué variable estemos usando para la variable independiente. Esto es igual a menos la derivada respecto de s de la transformada de f. ¿Sí? Entonces ahí hay un poquito más de esperanzas. Hay casos en los que este tipo de ecuaciones se puede resolver con transformada de Laplace y hay otros en los que no. Cuando es solamente una t, pues es la derivada de orden 1. Si es una t cuadrada, la t cuadrada se transforma en derivada de orden 2. Si es una t cúbica, pues de orden 3 y así. En general, si es de orden n, pues va a ser un menos 1 a la n, aunque depende también el signo, se va multiplicando. Es menos 1 a la n por la transformada de la propia y. Así que acá en esta ecuación, pues sí nos va a ir quedando algo que a lo mejor se puede hacer. El detalle es que dependiendo de cuál sea el exponente de la x, esta ecuación se va a transformar en otra ecuación diferencial, ¿no? O sea, realmente lo que estamos haciendo es transformarla en otra y a veces esa otra se puede hacer más fácil o a veces en realidad se complica más o a veces nos queda lo mismo, que es algo curioso que pasa también. Como por ejemplo con las ecuaciones de Cauchy-Euler. Ustedes pueden intentarlo, resolver una ecuación de Cauchy-Euler con transformada de Laplace y van a ver que llegan a lo mismo. Llegan a otra ecuación de Cauchy-Euler, entonces no avanzan en nada. En este caso, por ejemplo, como aquí tenemos un x cuadrado, pues aquí va a quedar una ecuación de segundo orden.
así que probablemente no se avance. Ah, sí, ya está. Sí, es cierto, gracias. Bueno, ¿ustedes qué tal? ¿Tienen alguna pregunta o todo bien? Bueno, entonces con eso, pues creo que responde a la mayoría de lo que respecta a las ecuaciones de coeficientes variables. No siempre se pueden hacer, y ya vimos por qué, realmente en ciertos casos. Ahora hay aquí un problema porque está lloviendo, ya saben que eso suele hacer mucho ruido, así que creo que mejor vamos a ir dejando por aquí, o no sé. ¿Cómo me escuchan? ¿Se escucha bien? Que dice oye mucho ruido. F por la lluvia. Sí. Voy a resolver una de estas, de las que se pueden transformar en cosmóide. Bueno, se ve medio borrosa, pero lo que dice es esto. Voy a poner acá atrás. Es x más 1 cuadrado potencial derivada de y, menos 2 igual a x más 1, por segunda derivada de y, menos y primo, igual a 0. A ver, si se fijan, para empezar, todas las y's tienen una derivada. Un poco distorsionado. Y es por la lluvia, es lo malo. Pero creo que ya está bajando un poquito. Si vuelve a subir la intensidad, pues ya mejor lo dejamos este pendiente para el siguiente. Pero bueno, ahorita ya se bajó poquito. Eh, a ver, una cosa que podemos hacer siempre, siempre que tengamos una ecuación en la cual cada término tenga una derivada de y, es hacer reducción de orden. Por ejemplo, supongamos que en lugar de esta ecuación fuera esta otra. Entonces voy a poner más derivadas para exagerarla más. A ver, voy a poner una derivada de orden 4 menos, no sé, x. Como me la voy a inventar, probablemente no tenga solución en funciones elementales, pero se puede expresar en forma cerrada. A ver, eh, voy a poner x cúbico por y
tercera derivada de y igual a 0. Es una ecuación lineal de cuarto orden, homogénea. Y para resolverla, como todos los términos tienen derivada, se puede hacer algo que se llama reducción de orden. Eso significa hacer una nueva variable, digamos v, que sea igual a la derivada de menor orden que aparezca, que en este caso es la derivada de orden 3. Esto se puede hacer solamente cuando todos los términos tengan derivada. Si ya, por ejemplo, acá del otro lado hay hay otro término que tiene y sin derivada, pues ya no se puede. Igual, si de otro lado hay una función de x, también se puede hacer, sí se puede. Siempre y cuando sea función de x, que no tenga y. Entonces, si v es igual a la tercera derivada de y, derivamos ambos lados, con lo que nos queda que la derivada de v es la y de derivada de y de orden 4. ¿No? Así que al sustituir acá nos va a quedar seno de x, que va a multiplicar a v', que estamos haciendo el cambio, menos x cúbica por v, igual a 0. Y vean lo que nos queda. Nos queda una ecuación diferencial de primer orden, separable, incluso. Lo podemos hacer. Es v', incluso vamos a ponerlo así, dv respecto de x, por el seno de x, igual a x cúbica v. Y al separar variables, pues nos queda dv entre v igual a x cúbica entre el seno de x. Integramos ambos lados. ¿Sí? Entonces nos queda el logaritmo de v igual a esa integral. Y entonces, el mismo asunto que les expliqué ahorita para las derivadas, todo lo de las funciones elementales, especiales y todo eso, aplica igual para las integrales. Si uno se inventa una integral, pones la integral ahí, mezclas un montón de funciones, lo más probable es que no se pueda resolver con funciones elementales. Las integrales que se pueden resolver son una cantidad muy restringida, muy pequeña. Todas esas técnicas que explico en mis videos, método de Ostrogradsky, de Chebyshev, de cambio de sustitución trigonométrica, cambio de variable, todos esos, solamente nos permiten integrar una muy pequeña cantidad de funciones. Fácilmente uno se puede inventar una integral que no se pueda hacer. Si yo, por ejemplo, pongo esto, y lo multiplico, no sé, por raíz de x o algo así, eso ya no se puede hacer. O sea, y fíjense que es algo bien simple. Entonces, lo mismo que ocurre con las ecuaciones ocurre con las integrales. No es como con las derivadas, que las derivadas, cualquier función que pongan ustedes elemental, pueden calcular su derivada con unas reglas bien sencillas. Pero bueno, volviendo acá al tema, esa integral que surgió allí no se puede hacer ni siquiera. Ahí pueden usar el Wolfram, como les dije hace rato, y van a ver que les queda algo que no. Entonces se deja indicada. Y para no estarla escribiendo siempre, bueno, vamos a agregar aquí una constante. Para no estarla escribiendo siempre, puede uno llamarle, digamos, a esto f de x o algo así. Nada más esa f de x pues representa esa íntegra. Y listo. ¿Ok? Y entonces v pues va a ser el logaritmo pasa como exponencial, entonces va a ser elevado a f de x más c1. O sea, otra constante, digamos c2, por la exponencial de f de x. Ya tenemos la solución para v, pero nuestra ecuación original no era con v, era con y, entonces hay que deshacer el cambio. ¿Cómo lo deshacemos? Pues con esto que hicimos acá, v es la tercera derivada de y. Sustituimos aquí y nos queda que la tercera derivada de y es igual a una constante por e elevado a esa función que dijimos. Esa f de x es esa integral que no se pudo hacer. Y a partir de ahí podemos resolver, porque nada más hay que integrar 3 veces. Al integrar una vez, se reduce la derivada a orden 2. Hay que integrarlo de acá, entonces va a quedar c2 por la integral de e a la f de x
Y recordemos que la f de x es otra integral. Entonces todo se está quedando en términos de integrales. Y luego más otra constante. Y luego volvemos a integrar. Entonces otra vez va a ser esta C2 que la seguimos pasando por la integral de esto, ¿no? De a la f de x, de x. A lo mejor no es la forma más correcta tampoco de representar las integrales así, pero se entiende, ¿no? Lo que quiere decir. Y luego más C3 por X, porque también se integra la constante. Y luego más otra constante. Y luego se vuelve a integrar, entonces hay que integrar esto de acá otra vez. Luego se vuelve a integrar esta constante por X, que va a quedar la constante por X cuadrada entre 2, más la constante 4 por X, más otra constante. Y así ya tenemos resuelta la ecuación. Entonces, siempre que en su ecuación vean que todos los términos tienen derivada, se puede hacer reducción de orden. Eso es lo que les quería mostrar. ¿Vale? Bueno, otra cosa que mencionar, a ver. Luego voy a escribir esto. Bueno, entonces aquí lo que uno puede empezar haciendo es v igual a y', porque todos tienen derivada y la menor derivada es la de orden 1. Entonces, v' va a ser, bueno, primero la otra, ¿no? La derivada de v va a ser y' y la segunda derivada de v va a ser la tercera de y. Sustituyendo acá nos queda 2x más 1 al cuadrado por v' más 2 por 2x más 1, v' más v igual a 0. Esto se parece en cierta manera a la ecuación de Cauchy-Euler, solamente que en lugar de ser potencias de x aquí, son potencias de una función. Pero en esos casos uno puede hacer otro cambio de variable. O sea, podemos hacer w igual a 2x más 1, ¿verdad? Entonces claramente aquí nos va a quedar un w cuadrado y acá nos va a quedar un w. Pero al hacer este tipo de cambios de variable hay que tener cuidado. Si el cambio de variable lo estamos haciendo para la variable dependiente, ahí es más fácil. Es como acá, yo hice el cambio de variable v igual a y'. Tanto la y, bueno, la y es la variable dependiente, ¿no? La que lleva la derivada. Entonces se puede hacer el cambio y ya, fácilmente ahí está. Pero cuando el cambio se hace para la variable independiente, que en este caso es la x, tenemos que calcular las derivadas de la variable dependiente respecto de la nueva variable. No podemos dejarlas así nada más. Porque vean que esto que está aquí en realidad, si lo escribimos más desarrollado, la segunda derivada de v es esto. Así especificamos que se está haciendo respecto de x. Las derivadas siempre son respecto de alguna variable, ¿no? Pues ahí está. Y acá tendríamos v. Entonces, si hacemos el cambio aquí y ponemos w cuadrado, no podemos dejar estas derivadas todavía con términos de x, también hay que cambiarlas. Y no es necesariamente cierto que, por ejemplo, la derivada de v respecto de x sea lo mismo que la derivada de v respecto de w. Esto no siempre es cierto. Habrá ocasiones en las que sí, habrá ocasiones en las que no. La mayoría de veces no. Entonces, para calcular la derivada de v respecto de la nueva variable que es w, hay que hacer regla de la cadena. Y ahí hay que recordar esto. La derivada de v respecto de w es la derivada de v respecto de x por la de x respecto de w. Así la podemos hacer. O al revés, ¿no? Porque también como nosotros queremos sustituir acá, también podemos hacerla así. La derivada de v respecto de x es igual a la derivada de v respecto de w por la derivada de w
respecto de x. Simplemente para recordar la regla de la cadena, imagínense que estos son fracciones. Como aquí se están multiplicando, se cancelarían estos dw, ¿no? Está dividiendo y multiplicando. O acá abajo el de x está dividiendo y multiplicando, se eliminaría. Y llegaríamos a lo mismo. Si uno lo ve como fracciones, estrictamente no son fracciones, pero es una manera de recordarlo. Entonces, para resolver esto tendríamos que calcular tanto la derivada de v respecto de x, con la regla de la cadena, como la segunda derivada de v respecto de x. Bueno, me estoy quedando acá sin espacio. A ver, voy a borrar este. Y vamos a calcular aquí. La derivada de v respecto de x es igual. Y entonces es la de v respecto de w. Esa va a quedar indicada allí. Por la de w respecto de x. ¿Y esa cuánto es? Nos fijamos acá en nuestro cambio de variable. Si derivamos respecto de x, eso nos da 2. Ahí está. Ahora volvemos a derivar para calcular la segunda derivada de v respecto de x, que es la que vamos a sustituir aquí. Entonces derivamos a ambos lados respecto de x. Sigue aquí. Nos va a quedar la segunda derivada de v respecto de x. Y del lado derecho, pues tenemos que hacer la derivada respecto de x de esto. La constante, que es el 2, obviamente pues se pasa nada más. ¿Y qué hacemos con la derivada de v respecto de w? O sea, hay que aplicar otra vez regla de la cadena, con cuidado. Esto que está aquí, dv respecto de w, imagínenselo ustedes con otra letra, que fuera, por ejemplo, una f o una g, ¿no? La que quieran ahí poner. Una f, digamos. Entonces, queremos calcular la derivada de f respecto de x. Pues volvemos a aplicar la regla de la cadena. Es la derivada de f respecto de... A ver, sería como esta de acá. Solo que es una f en lugar de v, ¿no? Entonces, derivada de f respecto de w por la de w respecto de x. O sea que va a ser así. Derivada respecto de w de la f que estamos diciendo, que es esto. ¿Sí? El 2, bueno, lo tendría que haber sacado acá. Lo voy a seguir poniendo aquí. Por la derivada de w respecto de x. Sí. Pues voy a borrar esto de acá. ¿Qué espacio aquí? Bueno, entonces estamos derivando respecto de w a la derivada de b con respecto de w. O sea que esto ya nos va a dar la segunda derivada de v respecto de w. Por el 2. Por otro 2. ¿No? Por otro 2, que es esta derivada de w respecto de x. Entonces queda 2 por 2, 4. Queda así. Entonces ahora hay que sustituir estas cosas aquí en nuestra ecuación. Voy a hacer acá arriba. Al sustituir nos va a quedar w al cuadrado por la segunda derivada de v respecto de x. Estamos diciendo que es 4 por la segunda derivada de v respecto de w. ¿No? La podemos volver a poner así, entendiendo que esa derivada ya es con respecto de w. Y luego nos va a quedar más el 2 que está aquí por la w, por la derivada de v respecto de x, que es dv respecto a w, por 2 otra vez,
y luego más el v, que se queda así, ahí no hay nada más que hacer. Como no tiene derivada, no hay ningún problema. Entonces nos queda así, 4w cuadrada, v' más 4wv' más v igual a 0. Entendemos que v es ahora una función de w, o sea que la w es la variable independiente. Y ya esto es una ecuación de Cauchy-Euler de las de siempre, ¿no? La podemos resolver y ya después de hacer los cambios de variable, que son 2 los que hicimos. Entonces, a ver. Voy a borrar esto de acá. Voy a volver a escribir por acá lo importante. Estos son los dos cambios de variable que hicimos. Y ya nada más hay que resolver eso. Eso es fácil de hacer, nada más escribir la ecuación característica, que es pues, 4 por r menos 1, más 4 por r más 1 igual a 0, 4r cuadrada menos 4r más 4r más 1 igual a 0, pues 4r cuadrada es igual a menos 1, porque estos de aquí se cancelan. Y entonces r cuadrada es igual a menos 1/4, o sea que r es igual a más menos 1 sobre 2 por i. Saca la raíz cuadrada de menos 1/4, que es un medio de... Pues ahí están las raíces de la ecuación auxiliar, por lo que entonces la solución va a ser de la forma v de w igual, y ahora son potencias de w, ¿no? W elevado a un medio de i por una constante más otra constante por w elevado a menos un medio de i, pero aplicando identidades trigonométricas, queda mejor esto con senos y cosenos. Pues aquí ya es cuestión de que ustedes recuerden este tema, que lo tengo ampliamente explicado en mi canal. Pues va a ser C1 por el coseno de un medio del logaritmo de x. Bueno, no es de x, no se puede confundir, es de w, ¿verdad? Porque es la variable independiente. Y luego más C2 por el seno del medio del logaritmo de w. Esa es la solución en términos de v y w, pero ahora hay que deshacer los cambios. El primer cambio que conviene deshacer pues, es el de x, o sea que pondríamos v de x, y en cada parte donde aparece w pondríamos esto. W es 2x más 1, entonces queda C1 por el coseno de un medio del logaritmo de 2x más 1 más C2 por el seno de un medio del logaritmo de 2x más 1. Ahí está, eso es v, pero v dijimos que es y', entonces hacemos ahora y' igual a todo eso y hay que integrar.
Y' es igual a esto de aquí arriba, ya no lo voy a escribir otra vez. Y ya nada más hay que hacer la integral, y en este caso la integral del coseno de un logaritmo. El problema es ese un medio que está ahí, que no se puede agregar. Creo que se puede hacer, pero haciendo ahí un cambio de variable. Porque me acuerdo que el seno y el coseno de logaritmos se tienen integral. Entonces sería C1 igual por coseno del medio del logaritmo de 2x más 1 por lo x más 0 es la integral del seno del medio del logaritmo de 2x más 1 por lo x más otra constante que se agrega porque acabamos de integrar otra vez. Y ya nada más hay que hacer esas integrales. Ahora, si uno tiene duda si se pueden hacer o no, nos vamos a un programa para no estar perdiendo tiempo y ahí colocamos la integral. Obviamente, si esto es un examen, pues se asume que el profesor les va a poner algo que sí se puede hacer, ¿no? Los exámenes deben estar bien pensados, bien diseñados, entonces ahí lo más probable es que sí se pueda. Y sí, efectivamente, eso se puede hacer, el coseno y el seno de un logaritmo. Pero bueno, es hacer integral por partes 2 veces y despejar y todo eso. De eso también tengo videos en mi canal. Y ya eso se queda como ejercicio que ustedes lo terminen si quieren. Ejercitar un poquito. Les voy a mostrar lo que sale en el Wolfram. Si uno mete esos datos, sale eso de ahí. La integral del coseno de un medio por logaritmo de x más 1. Sale eso de ahí. Y luego para el seno, pues es algo similar. Generalmente cuando se puede para el seno, pues también se puede para el coseno. Son muy parecidas. Y pues ya está. Entonces, ¿qué tal? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? Excelente. Bueno, ese era uno de los ejercicios que les traía. Ahora, si uno trata de generalizar esto un poquito más, en realidad que tendría que tener una ecuación para poder intentar hacerla con el método de un cambio de variable y luego Cauchy-Euler. ¿Cómo puedo verificar un ejercicio con escalón unitario en Wolfram? En Wolfram el escalón unitario se pone como h, porque es la función de Heaviside, h mayúscula. Entonces, si es el escalón unitario, y es u de t menos 2, o que mi curso de ecuaciones diferenciales lo puse así, otra forma de representarlo un poco más cómoda, eso también es lo mismo que esto, y es la función de Heaviside. Tú tienes que meterlo así en el Wolfram para que lo entienda como escalón unitario. Entonces, esta se pudo hacer porque había potencias de 2x más 1. Eh, en general uno puede intentar hacerlo siempre que tenga uno funciones, saber algo así, ¿no? Una función al cuadrado
más exactamente esa misma función por la primera derivada más la y. Si la ecuación tiene esa estructura, uno puede intentar hacerlo con un cambio de variable, regla de cadena y resolver la ecuación de Cauchy-Euler que resulta. Y ahí el único detalle pues, es al momento de hacer la regla de la cadena, que algunas veces puede que no se cancelen los términos o que no queden constantes o así. Y entonces la ecuación que resulta no siempre va a ser de Cauchy-Euler, pero hay veces en las que hay suerte y pues sí queda uno de Cauchy-Euler. Sobre todo si quedan constantes. Como en este caso, recuerden que cuando hicimos la derivada salía un 2, ¿no? Que estuvimos arrastrando. Ese 2, como es una constante, no afecta. Entonces por eso se queda como ecuación de Cauchy-Euler. Pero imaginen que en lugar de un 2 fuera, no sé, un seno de x y luego al volver a derivar, pues va a tener que convertirse en un coseno, entonces ya no se van a simplificar aquí las cosas y ya no siempre va a quedar como una de Cauchy-Euler. Pero en general, si uno tiene algo así, ¿no? Una función lineal al cuadrado, más otra función lineal con la y. Entonces, esto es una ecuación de Cauchy-Euler disfrazada siempre. La derivada que uno estaría arrastrando en este caso es la a, que sería la derivada al hacer el cambio de variable. Entonces, esto es una ecuación de Cauchy-Euler y ya ahí tienen un ejemplo de otra ecuación de coeficientes variables que sí se puede resolver con funciones elementales. Son estas. ¿Sí? Entonces, este ya lo movemos para acá. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí le vamos dejando. Ya llevamos aquí un poco más de 2 horas. Ya en el siguiente directo, a ver si resuelvo alguna otra de estas. Tengo una que es por serie de potencias, otra que es con un cambio. El que sí me gustaría mostrarles es este, porque es uno muy interesante. Lo de la ecuación de Riccati. Cómo se puede transformar una ecuación de segundo orden en una de Riccati con este cambio de variable. Y tengo un ejercicio que consiste en transformar la ecuación a una ecuación de Riccati para resolverla. Es esta de aquí. En esa hay que usar lo anterior, usar lo de que se puede transformar en ecuación de Riccati. Luego encontrar una solución de la ecuación de Riccati que se va a encontrar fácilmente. Y luego con esa solución resolver la ecuación de Riccati. Entonces eso en el siguiente directo lo voy a resolver y pues los ejercicios que me manden. Recuerden que me pueden mandar ejercicios a mis redes sociales. Los voy a colocar por aquí. Ahí están. Pueden enviarme sus ejercicios a mi página de Facebook, de, a Twitter, a Instagram, como mensaje personal, me pueden etiquetar como prefieran. Y yo los voy considerando, los voy metiendo aquí en la carpeta y los resolvemos en los próximos directos. Para que me manden sus ejercicios con total confianza, nada más escríbanme, pónganme. Estos ejercicios los propongo para directos de Twitch. Ya yo los coloco aquí en la carpeta. Así que bueno, pues eso es todo por ahora. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el directo. Gracias por todo su apoyo. Y nos vemos. Fue interesante, aún no he aprendido esto, pero fue un gran adelanto. Ah, genial. Sí, eso te va a servir más adelante, de cuando estés viendo esos temas. Bueno, son temas de ingeniería o de licenciatura en matemáticas. También depende de a qué ramo te vayas, que pienses estudiar. Pero si estudias algo de eso, sí te va a servir bastante. Pues muchas gracias y nos vemos el jueves en el directo de YouTube a las 10 de la noche. Voy a hablar sobre límites por definición epsilon delta. Para que les interese, ahí nos vemos. En tu Instagram encontré una imagen donde... Ah, lo del texto. Está interesante, ¿eh? Sí. Mira, al menos, a ver, déjame ver si lo puedo poner aquí.
Que eso no vi que nadie lo intentara, como nadie me comentó ni nada. Ya. Ahí lo dejé y ya no hice más. A ver, lo voy a poner aquí en la pantalla para que vean a qué me estoy refiriendo. Es ese de ahí, que la subí a mi Instagram. Eh, es, es algo que salió, me parece, en un periódico japonés o una revista japonesa que retaba pues a sus lectores, que decía, si uno enviara un mensaje a otra raza, a una raza alienígena, ¿qué es lo que uno podría decirles? ¿No? Obviamente una raza alienígena no va a entender, o es muy poco probable que vaya a entender nuestros lenguajes, ¿no? El español, el inglés, o cualquiera de ellos. Tiene que ser un mensaje en algo mucho más universal. Entonces, una pista es esa, piensa en algo que sea universal, algo que, así como uno aquí lo entiende, es muy probable que otra raza inteligente lo entienda. ¿Sí? Esa es la primera pista. Ahora, aquí, para ser sincero, yo cuando vi este ejercicio, y ni me acuerdo dónde lo vi, ahora que estoy pensando, creo que en una revista también, ya tiene varios años de eso. Yo intenté hacerlo y llegué como hasta aquí. O sea, la última línea es la difícil, realmente, de entender qué quiere decir. La última línea. Todo lo demás está sencillo. Nada más que tienes que quedarte pensándole ahí un poco. Este, la primera línea, tú no te dejes llevar tanto por la primera línea. Nada más nos está diciendo cuáles son los símbolos que se van a usar. Es una pista fácil. Son todos los símbolos que se van a usar en el mensaje. Es lo que dice la primera línea. Y a partir de la segunda es donde se empieza a explicar qué significan esos símbolos. Ahora, igual como es una A o es una B o una C, pueden ser otros símbolos. O sea, no hay algo en esas letras en específico. O sea, imagínate que en lugar de la A fuera un puntito y que la B fuera un triángulo y que la C fuera un cuadrado y que la D fuera una estrella, ¿no? Que fueran otras figuras. Seguiría siendo igual de válido este mensaje. Entonces es otra pista que puedes usar. Entonces con eso, síguelo intentando y está divertido, está entretenido ya cuando vas agarrando de la onda. Y te digo, a lo mejor hasta aquí, o sea, incluso la última línea la puedes descifrar, pero lo que no vas a entender es qué significa. Eso ya es lo difícil. ¿Qué significa? Pero bueno, inténtalo y ya igual en otro directo ya lo pongo la opción. ¿Vale? Síganlo intentando. Sí está entretenida. No está tan complicado, pues, o sea, se ve ahí como un montón de mezcla de cosas, pero no es algo complicado. O sea, imagínense, si se van a comunicar con una raza alienígena, no le van a hablar en tecnicismos, ¿no? No le van a hablar con cosas bien raras, bien complicadas. Tiene que ser algo que sea. Es más, mírenlo aquí mismo en el planeta Tierra. Imagínense que se quieren comunicar con otra persona y no conocen el lenguaje de la otra persona. Lo único que saben es que la otra persona pues, es un ser inteligente, ¿no? Pues, este mensaje lo puede entender. O sea, igual como lo puedes entender tú, lo puede entender la otra persona. Sin importar el lenguaje que habla. Esa es la cosa. Por ejemplo, un extraterrestre no va a entender un hola. Se lo digas en el idioma que se lo digas, no lo va a entender, ¿no? Incluso algo como una seña, ¿no? A lo mejor lo haces así con la mano y quién sabe, lo entiende como una hostilidad o no sabe qué estás haciendo, ¿no? Pero hay algo que es más universal que eso. Entonces ahí tienes el tantito. Y ya, no sé, digamos,
De aquí a unas 2 semanas me lo vuelven a recobrar y ya lo resuelvo, si no lo han podido hacer. ¿Vale? Se puede escribir en binario también. Puede escribir en binario. De hecho, a mí me gustaría hacer eso. Bueno, en su momento, pues, me parecía como algo más que sería más activo hacerlo. En lugar de usar tantos símbolos, nomás usar dos. Y con esos dos símbolos, bueno, a lo mejor no dos, se tendrían que usar. Sí se podría con dos, pero se complicaría más. Sí se podría. Pero bueno, intenten hacerlo y ya se los, se los muestro en 2 semanas. 2 semanas mejor. Pensaría que soy utilizado, listo. Digo, a lo mejor ni caso te hace, ¿no? También pensaba. Pero inténtenlo. O sea, si es para que se queden ahí observando un rato y van a empezar a encontrar patrones en lo que hay ahí, ciertos patrones. Y ya con esos patrones van a ir descifrando qué significa cada una de las letras. Pero digo, las letras en sí no son, no está el mensaje en la letra en sí. Y puede ser igual un puntito, un cuadrado o una estrella y seguiría siendo igual de válido el mensaje. No se dejen llevar porque es una T y no sé, alguna palabra empieza con T o algo así. No tiene que ver con eso. Vale, pues entonces nos vemos. Buenas noches, que descansen y nos vemos el jueves a las 10 de la noche en YouTube para el tema de límite por Epsilon Delta. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y que descansen. Buenas noches.